Buenas noches a todos y bienvenidos a este espacio de Mi Casita Verde. Es un espacio especial para ustedes. Déjenme volverlos a saludar a todos. Buenas noches de nuevo a los que están ingresando ahora. Y bienvenidos a este espacio de Mi Casita Verde, donde cada semana estamos compartiendo un tema de interés para todos. El Club de Ahorro y Bienestar Mi Casita Verde se trata de lo que acabo de decir, un espacio donde tú tienes la oportunidad de tener conocimientos que normalmente los dejamos como existen, están a nuestro alrededor, pero no les damos tanto privilegio de estar presente en nuestra vida y se nos convierten muchas cosas en problemas porque no nos damos cuenta de lo que nos está sucediendo. Entonces, al aprender y tener conocimientos acerca de temas diferentes cada semana, en este caso hoy vamos a hablar un poco de salud, pues tú puedes tomar mejores decisiones y eso va a repercutir tanto en tu vida como en tus finanzas. Y eso es nuestro propósito, tener más personas cada día que en República Dominicana y el mundo tengan la oportunidad de manejar mejor sus recursos financieros y tener mejores resultados a partir de esos recursos y cómo los usas, ¿no? Entonces, en el día de hoy hablamos de descubre los secretos de tu cuerpo y refiriéndonos a la resistencia insulínica. Y les cuento que cada vez que yo oigo a la gente, cuando se habla de resistencia insulínica, automáticamente la gente conecta con diabetes. Eso es diabetes. Y no necesariamente, sí es la principal de las situaciones, pero no necesariamente la única. Y eso es lo que queremos compartir en esta noche contigo, que tú te des cuenta de cuántas cosas hay alrededor de este problema, ¿no? Que es más grave de lo que pensamos. La diabetes es apenas la punta del iceberg. Así que si se presenta alguna pregunta, yo te agradezco que la dejes en el chat. Las voy a contestar al final para que no se me enrede la presentación, pero puedes dejarlas ahí, que si no entiendo algo, seguro que voy a preguntar. O sea que también quédate hasta el final escuchando y viendo esta charla. Entonces, lo primero es entender que la resistencia a la insulina se refiere a la dificultad del cuerpo para responder adecuadamente a la insulina misma y a mantener esos niveles de azúcar en su punto normal. La glucosa es una fuente de energía y esa fuente de energía es la que circula por la sangre. Entonces, hemos recibido mucha información al respecto permanentemente, ¿no? Pero información que a veces es desinformación y que lo que no, al no entenderlo, pues cometemos los errores. La idea de hoy es poderlo comprender un poco más y vamos a empezar viendo este video que nos va a hablar un poco o nos da un poco la introducción a lo que es el tema de hoy. Este, me dicen si se escucha, por Si favor. tenés resistencia a la insulina, te va a costar muchísimo más esfuerzo a una persona sin este problema bajar de peso. Punto. Por eso veamos en este video qué es la resistencia a la insulina, cómo impacta en tu cuerpo, en tu metabolismo, en tu peso, en tu salud en general. Y por supuesto, veamos cómo solucionarla, ya que además es el puntapié inicial de muchas enfermedades. Nuestro cuerpo necesita un equilibrio de las hormonas que tenemos en sangre, un equilibrio de la cantidad de hidratación y por supuesto un equilibrio de la cantidad de azúcar que tenemos en sangre. En condiciones normales, cuando consumimos una sustancia rica en hidratos de carbono, un alimento rico en azúcares, este nos libera el azúcar en sangre a medida que la vamos digiriendo. Y si liberamos más azúcar del necesario, una hormona llamada insulina, que es la encargada de regular esta glucemia, saca el exceso de glucosa o de azúcar en sangre y lo almacena en forma de glucemia, en general en forma de grasa. Por esta razón, la insulina es básicamente la hormona que nos protege del exceso de azúcares, es nuestro mecanismo de defensa y normalmente evita que nuestra glucemia suba por encima de los valores normales. Mantiene la glucemia aproximadamente en menos de 100 miligramos por decilitro. ¿Y por qué damos el consejo de reducir el consumo de hidratos de carbono por todos lados? Desde las personas que hacen dietas cetogénicas, las personas que comen paleo, las personas que hacen dieta mediterránea, veganismo, etc. Porque en una persona de peso normal, aproximadamente unos 70-75 kilos, suele haber aproximadamente 4 gramos de azúcar o de glucosa circulando en sangre. Sin embargo, en la actualidad, en Estados Unidos, la persona promedio consume 31 veces esa cantidad de azúcar, el equivalente a 124 gramos de azúcar todos los días.
Por ende, esto te debería importar, porque incluso si considerás que comes mucho mejor que la persona promedio, probablemente igual estás comiendo azúcar de más. Si sabes algo sobre cetogenia o sobre el uso de grasa en forma de energía, también sabes que tu cuerpo no necesita tanto azúcar bajo ningún concepto. De hecho, ese exceso de azúcar en sangre es tóxico. Cuando nos excedemos de esa cantidad, cuando nos excedemos de la cantidad que realmente nuestro cuerpo necesita, incluso si son solo unos gramos más que necesitamos, nuestro cuerpo lidia con este excedente de varias maneras. Puede, por un lado, acumular esas reservas de energía en forma de grasa gracias a la insulina, que como yo te contaba, también es un mecanismo de defensa frente a este exceso de azúcares, o puede, aún peor, unir esos azúcares a proteínas, formando algo llamado glicoproteínas o productos de glicación avanzada. El más conocido de estos es la hemoglobina glicosilada, que es una sustancia que podemos medir en sangre para evaluar los niveles de azúcar en sangre promedio de los últimos meses de alguien. Pero lo importante de estos productos de glicación avanzada es que son sustancias dañinas para nuestras células, que aceleran nuestro envejecimiento y que bajo ningún concepto necesitamos. Se forman simplemente porque ante la necesidad de sacar ese exceso de azúcar que está flotando en sangre, lo unimos a proteínas para que no esté libre circulando en sangre. Es simplemente un mecanismo de defensa. Y con el exceso de azúcares en sangre, naturalmente también aumenta nuestra insulina para tratar de compensar estos valores. Podemos ver cómo la glucemia aumenta después de comer una comida rica en azúcares, y a más simple y refinado es el azúcar, más rápidamente va a aumentar la glucemia. Y como consecuencia, más insulina vamos a liberar para reducir. Este circuito de energía rápida de exceso de hidratos de carbono nos lleva rápidamente también a quedarnos sin energía después, dándonos síntomas como deseos repentinos de hidratos de carbono refinados, fatiga porque los niveles de energía cayeron, obviamente, necesidad de dormir después de comer justamente por este proceso y por la marea alcalina, sentir hambre con más frecuencia, aumentar nuestros niveles de colesterol y de oxidación del colesterol, aumentar nuestra presión arterial, generar desequilibrios hormonales como el síndrome ovario poliquístico o una reducción de la testosterona, que la voy transformando en estrógenos proliferativos, que son estos dañinos para el cuerpo, e incluso mayores niveles de estrés y actividad simpática, con lo cual voy a responder de manera exagerada, voy a responder de manera exacerbada comparativamente con la amenaza. Esta elevación de la insulina de manera crónica, además, hace que nuestro cuerpo responda, y responde disminuyendo el efecto de la insulina para protegernos con buenas intenciones, y serviría muy bien si dejásemos de comer hidratos de carbono refinados, pero no lo hacemos. Y a lo largo del tiempo lleva un proceso llamado resistencia a la insulina. Tu cuerpo responde bajando la actividad de la insulina y tu páncreas responde produciendo cada vez más insulina. Paradójicamente, cada vez que aumentamos nuestro azúcar en sangre por encima de los valores normales, la insulina que producimos guarda esa energía en forma de grasa, tanto grasa corporal como grasa visceral, en órganos, por ejemplo, como el hígado, que por supuesto es más peligrosa que la grasa subcutánea. Este mecanismo de ganancia de grasa es central por dos razones. Por un lado, porque es una de las causas de inflamación y de envejecimiento prematuro más importantes que tenemos. Y por otro, si cada vez que nos excedemos en nuestro consumo de azúcares liberamos grandes cantidades de insulina y a la vez impedimos el uso de grasa como fuente de energía porque estoy acumulando nueva, entonces mi cuerpo no quiere eliminar las reservas que ya tiene, quiere juntar nuevas. Y el segundo aspecto es un aspecto evolutivo. Nuestro cuerpo evolutivamente quiere juntar reservas, quiere tener reservas de energía para cuando tenga que estar X cantidad de tiempo sin alimento. Por ende, cuando encontramos un alimento, naturalmente nuestro cuerpo quiere guardar todas las calorías posibles y la reserva de energía posible de ese alimento y no utilizar las propias. ¿Por qué? Porque va a utilizar las propias cuando no tenga acceso a comida. Por ende, si cada vez que nos excedemos en nuestro consumo de azúcares liberamos grandes cantidades de insulina y a la vez impedimos el uso de grasa como fuente de energía, la insulinoresistencia no solo va a hacernos aumentar de peso, sino que nos va a impedir el uso de grasa como energía, nos va a impedir perder grasa corporal y bajar de peso, incluso cuando no estamos comiendo, porque mantenemos altos valores de insulina. Con lo cual, a más insulina y a más resistencia a la insulina, menos voy a poder perder peso. Con lo cual, la resistencia a la insulina es un círculo vicioso. Como un exceso de hidratos de carbono, produzco insulina de más, guardo grasa, tengo hambre, vuelvo a comer hidratos de carbono, etc. Pero ¿qué lo causa? ¿Es solo un asunto de comer muchos hidratos de carbono y nada más? No, nuestro cuerpo tiene muy buenos mecanismos para eliminar ese exceso de azúcares, justamente porque es dañino. Pero si alteramos estos mecanismos, damos lugar a la resistencia a la insulina. En primer lugar, en cuanto a causas, tenés que saber que a mayores son nuestros niveles de grasas en sangre, particularmente los triglicéridos, más impedimos que nuestro cuerpo responda a eso. Nuestro cuerpo sea sensible a eso. Básicamente es lo opuesto a la resistencia. Y tiene sentido. Si la insulina, además de permitirle a las células alimentarse, guarda la energía en forma de grasa y tus reservas de grasa ya están saturadas, no vas a querer fomentar este mecanismo.
vas a querer impedir. Y la causa más importante de tener altos niveles de triglicéridos en sangre es el sobrepeso y la obesidad. En segundo lugar, como causa, también tenemos que considerar la inflamación. Cuando acumulamos los productos de gestación avanzada que nombré antes o generamos más daño celular, causamos inflamación. También impide el funcionamiento normal de nuestra insulina, requiriendo cada vez más insulina y por ende fomentando este círculo vicioso. Y en tercer lugar podemos tener desequilibrios de la flora bacteriana. Si te gusta la salud en general, ya sabes que la flora bacteriana es un elemento cada vez más importante para mantener la salud humana. Pero hoy en día subestimamos y generalizamos a la flora, como cuando decimos hay bacterias buenas y bacterias dañinas. Realmente lo que sucede en tu cuerpo es que tenés muchas familias de floras bacterianas diferentes. Cuando esas familias se encuentran en desequilibrio, aparecen los síntomas. Pero qué síntomas tengan por este balance de flora bacteriana va a depender de qué grupo bacteriano se encuentra en desequilibrio. Por ejemplo, si tienes un exceso de firmicutes y actinobacterias y una falta de bacterioides, tenemos mucho más riesgo de tener sobrepeso y resistencia a la insulina. Esto significa que si vos y yo comemos la misma cantidad de comida, el mismo tipo de comida todos los días, pero yo tengo este desbalance de flora bacteriana y vos no, yo voy a aumentar de peso y vos no. Y por supuesto que la causa más importante es el consumo excesivo de hidratos de carbono refinados en todas sus formas. Pero si te tengo que nombrar una específica, es en forma de azúcares acelulares como la fructosa. No pienses en la fruta en esta situación. Pensá en la fructosa de productos especializados, como el jarabe de maíz, la fructosa, por ejemplo, que está en el 80% de los productos industriales. La pregunta lógica que nos hacemos si entendemos la gravedad de la resistencia a la insulina y cómo muchas enfermedades, particularmente hormonales de causas inflamatorias y cardiovasculares, tienen su paso inicial en esta resistencia a la insulina, es ¿cómo puedo saber yo si tengo resistencia a la insulina o no? El método más exacto para medirlo es midiendo el índice OMA, que es el modelo homeostático para evaluar la resistencia a la insulina. Este índice mide tu glucemia y mide tu insulina para determinar tu riesgo de resistencia. Y esto es central porque es mucho más específico medir este índice que medir la insulina por sí sola. Porque el índice lo que evalúa es cuán duro está trabajando tu cuerpo para mantener la glucemia estable. Básicamente para mantener el azúcar dentro de parámetros normales. Si no podés medir este índice, hay muchas preguntas que te podés hacer para tener una noción más o menos aproximada de si este es tu problema. Por ejemplo, puedes sospechar de resistencia a la insulina si acumulas grasa principalmente en el abdomen, pero no en el resto del cuerpo, si se te oscurecen los pliegues de la piel, por ejemplo, o si te sentís cansado después de comer, si tienes hígado graso y, por supuesto, también si tienes sobrepeso y no puedes perder. Todo esto te puede dar una idea aproximada de si tienes resistencia a la insulina o no, pero hoy se calcula que más de la mitad de los adultos tienen resistencia a la insulina por el alto consumo de hidratos de carbono, por supuesto. La buena noticia es que hacer las cosas que solucionan la resistencia a la insulina no solo nos ahorra muchísimo dinero por hacer prevención en salud, sino que es una buena idea hacer todos estos pasos para solucionar la resistencia a la insulina, incluso si no la tenemos. En primer lugar, cuando tenemos que reducir la insulina, que es una hormona que sube luego de comer azúcares en gran medida o proteínas en menor medida, la mejor manera de bajar esa insulina obviamente va a ser no comiendo, va a ser teniendo periodos de ayuno intermitente. Y la ventaja de tener que reparar la resistencia a la insulina es que no necesitamos muchas horas de ayuno para tener resultados. Con un patrón de 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta, donde haces 3 comidas diarias, ya le permitís a tu cuerpo hacer una reducción muy marcada de la insulina. Por supuesto que puedes acelerar ese proceso si amplias el periodo de ayuno. En segundo lugar, a nivel de alimentación, tenés varias opciones. Si querés mejorar tu flora bacteriana por las razones que te mencionaba antes y bajar la insulina a la vez, podés hacerlo consumiendo alimentos ricos en prebióticos como la inulina y consumir probióticos que te permiten rebalancear esa flora bacteriana. De hecho, más rápidamente se replican las bacterias que querés tener, como algunos bacterias, más difícil le resulta a tu cuerpo ganar grasa corporal. Si simplemente querés bajar la insulina y bajar de peso, puedes solo aumentar tu consumo de grasas saludables, combinándolo con el ayuno intermitente, que son ambos mecanismos reductores de la insulina y a la vez reductores de la inflamación. Y por supuesto, hagas la dieta que hagas, siempre elegí consumir alimentos de bajo o al menos moderado índice glucémico. Porque son los que no te disparan los picos de glucemia en sangre. Y en tercer lugar, a nivel de suplementación, puedes usar prebióticos como la inulina en forma de suplemento que ralentiza la velocidad a la que la comida libera sus azúcares. Por ejemplo, si comes alimentos de alto índice glucémico, por lo menos agregale una fibra como la inulina, que va a aplanar la curva. Y podés usar suplementos como el cromopicolinato que aumentan la sensibilidad a la insulina, o sea, nos hacen más capaces de reaccionar frente a la insulina, necesitando cada vez menos, al punto que el cromopicolinato logra bajar algo llamado hemoglobina glicosilada, que es un marcador de tu glucemia, y lo reduce casi un 10%.
pero te nombro algunos suplementos y plantas más que puedes usar para reducir la insulina elevada, tanto si quieres bajar de peso como si simplemente quieres mantener tu glucemia estable para vivir más tiempo. Puedes usar ácido alfa-lipoico, que demostró reducir la glucemia y la insulina y que a mayor dosis usaba, mayor efecto demostraba. Magnesio, que aumenta la liberación de la insulina. Gimnema silvestre, vitamina D, sí, la vitamina D está en todos lados, efectivamente. Berberina, que aumenta la sensibilidad a la insulina y aumenta la captación de azúcar por tus músculos. Y también puedes usar aloe vera o cocinar con canela, que son dos elementos que aumentan la sensibilidad a la insulina. Y recordar, por supuesto, que una vida sedentaria aumenta los niveles de insulina y que los mejores ejercicios para reducir la insulina son los ejercicios de intervalos en ayuno. Además, a nivel hormonal es importante que entiendas que disminuir el estrés y los valores de cortisol te van a ayudar, porque por un lado el cortisol normalmente aumenta tu azúcar de sangre, con lo cual si está elevado por altos niveles de estrés, vas a tener altos niveles de glucosa y altos niveles de insulina. Mientras que por otro lado, aumentar tu testosterona disminuye la insulina, disminuye el porcentaje de grasa corporal y mantiene la glucosa estable. Algo que siempre es buena idea. De hecho, nunca conocí a un hombre que no quiera más testosterona. La insulinoresistencia es algo extremadamente prevalente. Nos quita años de vida, nos quita un buen estado de ánimo, nos aumenta el riesgo de muchísimas enfermedades y solo requiere que hagamos cambios que igual deberíamos hacer. Si tenés resistencia a la insulina, te va a costar muchísimo. Si tenés resistencia a la insulina, Ok, entonces ese video es bien revelador y bien claro. A mí me encanta este médico por eso, porque es muy claro y contundente con las cosas que habla. Así que vamos a desglosar un poquito todo lo que él estaba conversando, o por lo menos una gran parte. La insulina entonces es una hormona producida por el páncreas y desempeña un papel clave en este proceso de metabolización sobre todo, ¿no? Entonces, existe lo que se llama el ciclo insulínico. El ciclo empieza cuando tú consumes alimentos, especialmente aquellos que contienen carbohidratos. Los niveles de glucosa en sangre aumentan y esto se debe a la digestión y absorción de los carbohidratos que se descomponen en glucosa. Entonces, en la tabla que están viendo ahí, te está mostrando cuáles son los mejores carbohidratos, cuáles son buenos carbohidratos y cuáles son malos carbohidratos. Los mejores que siempre se deben comer, lo estás viendo ahí, son los vegetales de color verde. Ahí no está el aguacate, que está considerado dentro de las frutas, pero por la grasa que contiene, está considerado también como un buen carbohidrato. Entonces, dentro de los buenos carbohidratos, fíjate que ahí dice comer de vez en cuando, ¿no? Debajo del título de buenos carbohidratos, comer de vez en cuando. Eso significa que no está bien comer todos los días los vegetales con almidón, como la papa, la patata, la batata, la yuca, el ñame, el arroz, etcétera, ¿no? Y también están envueltas allí las frutas, que por su contenido de fructosa, escucharon también que la fructosa es un azúcar que no metabolizamos tan fácilmente, el cuerpo humano no lo metaboliza tan fácilmente, por lo tanto crea esa lentitud o ese pico de insulina que se puede dar. Ahora, nunca va a ser tan alto como lo es el de los carbohidratos malos. ¿Qué yo hago, por ejemplo, para el consumo de fruta hoy día? Yo entendiendo esto, decidí que hago ejercicio para poderme comer un poco de fruta y controlo la cantidad que voy a comer. Y al mismo tiempo me estoy consumiendo mi fruta con bebiendo líquido, o sea, agua para ayudar al organismo a manejar esa dosis, ¿no? Y poder consumir el azúcar perdón, las frutas. Y los carbohidratos que no se deben comer nunca o rara vez, porque tampoco vamos a decir que no del todo 100%, pero está los cereales como el arroz, la papa, la quinoa, por ejemplo, que es una que se consume mucho también hoy día, y hay varias que se están consumiendo, la avena, los cereales en general. Las bebidas azucaradas, que ya todos sabemos y se ha hablado muchísimo en todas partes, hemos estado escuchando de esto, y los snacks azucarados, que esos snacks son un peligro terrible, no solamente por el azúcar, sino por la cantidad de grasa omega 6 que contienen, que es malísima, que ya en unas charlas anteriores hemos hablado de ellas, pero es importante que entendamos que esa cantidad de azúcar le hace muchísimo, muchísimo daño al cuerpo. Entonces,
¿Cómo es el funcionamiento de la insulina en ese momento? Ante el aumento de los niveles de glucosa en sangre, o sea, ya venimos de la comida, las células beta en el páncreas detectan este cambio y comienzan a liberar entonces la insulina en el torrente sanguíneo. Esa es la función y es la función correcta. El problema no es cuando se hace esta segregación de insulina, sino que cuando ya el cuerpo va generando la resistencia, cuando antes necesitabas una unidad, ahora necesitas 100 unidades de insulina para que el cuerpo pueda funcionar. El páncreas se empieza a desgastar y de momento llega el punto en el que ya no puede segregar o la cantidad o las células no están reconociendo la señal que envía a las mitocondrias de abrir para poder procesar. Entonces la insulina actúa como una señal para las células, como les decía, indicándoles que absorban glucosa de la sangre para utilizarla como una fuente de energía o almacenarla para el uso futuro. Y cabe aclarar que hay fuentes de energía, la glucosa no es la única fuente de energía, nosotros tenemos 3 fuentes de energía que son la glucosa como tal, las grasas y las proteínas cuando ya están desnaturalizadas, es decir, cuando están sueltas en pequeñas partes, ¿no? Que eso es algo que conocemos como aminoácidos, que es lo que en lo que se convierte cada proteína que tú consumes. Es decir, que si tú consumes una fuente de grasas saludables, como la manteca de cerdo, la mantequilla de vaca, no margarina, ¿no? O sea, hay diferencia entre esas dos, es mantequilla de vaca, el aguacate, como les decía ahorita, aceite de oliva, son grasas saludables que van a favorecer a tu cuerpo y que van a cargar de energía, haciendo que el páncreas tenga que, o sea, dejar de trabajar un poco de lo mucho que él trabaja, bajando así también los niveles de glucosa en sangre y vas a lograr bajar esa resistencia a la insulina y pasado un tiempo vas a poder equilibrar una dieta a un 80-20, 80% de lo que te acabo de decir y podrás incluir un 20% de carbohidrato, pero primero hay que llegar al punto en donde ya está organizado tu cuerpo para poderlo hacer. Las células en el tejido muscular, adiposo y hepático responden a la insulina al permitir que la glucosa ingrese en ellas. O sea, la insulina, como ven aquí en la imagen, es una llave para que pueda ingresar la glucosa dentro de la célula. Cuando empieza el problema es cuando esta llavecita ya no puede abrir la puerta para la entrada de la glucosa y la glucosa se queda circulando en la sangre y va a pasar por tu riñón, va a pasar por tu hígado, va a pasar por todo tu organismo, corazón, cerebro y demás. Y vamos a ver lo que pasa cuando sucede eso. Entonces, en el tejido muscular y hepático, la glucosa se almacena en forma de glucógeno, que es la fuente de energía que utiliza el organismo. A medida que las células absorben la glucosa y los niveles de azúcar en sangre se van disminuyendo, las células beta del páncreas reducen gradualmente la producción y liberación de insulina, entonces esos picos bajan. Entonces, algunas veces escucharemos a expertos en el área hablándote de los picos, de sube y baja y que es normal. El problema es que unas veces sube, otras veces baja, pero va a llegar un día en que se queda más arriba. O sea, digamos que la figura geométrica no es estable, sino que es ascendente, ¿no? La gráfica. Entonces, ahí, cuando la absorción de glucosa por parte de las células iguala la cantidad de glucosa que ingresa al torrente sanguíneo, desde la digestión, ya los niveles de azúcar en sangre se vuelven a un rango normal, les decía ahora, ¿no? Entonces, aquí hay una tabla que te ayuda a ver lo que sucede cuando estás en ayunas y cuando estás postprandial, que es decir, inmediatamente después que comes. O sea, por ejemplo, aquí dice que en ayunas debe ser menor o igual a 126. Muchos médicos contradicen esto porque es muy alto en realidad, pero esto se da por el estilo de vida que hoy día se vive y que la mayoría de la gente está con el azúcar súper alto. Entonces, postprandial baja a 140, perdón, sube a 140, luego puede bajar, y fíjense que ahí está el pico, si me siguen con la flecha se dan cuenta que va formando un pico, pero cada vez es más ascendente, y eso depende de lo que vamos consumiendo, y eso es lo que le hace daño al páncreas, que lo enloquece. Entonces, la insulina puede contribuir al desarrollo de varias enfermedades y condiciones médicas, y dentro de ellas está principalmente, como les decía al inicio, la diabetes tipo 2, que es esa definitivamente la resistencia a la insulina es un factor clave en el desarrollo de esta diabetes. Cuando las células se vuelven resistentes a la insulina y el cuerpo necesita producir más insulina para mantener los niveles de azúcar en sangre bajo control. Y fíjense que la imagen lo que quiere mostrar es
que se convierte en un ciclo de tengo que tomar medicinas, me tengo que estar tomando el azúcar, me sube el azúcar, tengo que volver a tomar medicina para que me baje el azúcar y ese se vuelve el ciclo, ¿no? El problema es, acuérdese, la sangre se va quedando el azúcar, la glucosa se va quedando en la sangre y va creando diferentes problemas. Otra enfermedad es la enfermedad del hígado graso no alcohólico, que es cuando también se presenta esa resistencia, y este es un síntoma que hay que tener en cuenta. Cuando tú empiezas a tener una protuberancia en tu estómago, en tu vientre, que se empieza a ver más grandecito de lo normal, estás en el punto de resistencia a la insulina. Grados diferentes, pero ya hay resistencia. Un hígado normal debe verse de un color rosado fuerte, pero rosado limpio. Cuando empieza la esteatosis hepática, entonces se va convirtiendo como que se va manchando de amarillo y es nada más que grasa que se está adhiriendo a este hígado. La ventaja de detectarlo a tiempo es que, y eso lo hace un médico, lo que sucede es que tú puedes darle para atrás con una alimentación, ejercicio, una dieta balanceada y algunas cosas más dentro de las prácticas que el doctor ahorita mismo ha explicado. Y luego, bueno, pues si tú no le estás atendiendo, vas a pasar por hígado graso 1, 2, 3, luego por esteatosis hepática y luego por cirrosis y luego al final, pues lo que va a producirse es un cáncer que es nada más que un órgano que no pudo resistir a todo lo que está sucediendo y pues obviamente va a degenerarse y no va a poder volver a crear una célula saludable. Entonces, está el síndrome metabólico, que el síndrome metabólico esto es algo que se está viviendo en este momento a nivel global y que la gente no lo está entendiendo. La mayoría de las personas están padeciendo de síndrome metabólico. Y cuando me refiero a la mayoría, estamos hablando que más de un 80%, lo dicen las estadísticas, no lo digo yo, estadísticas de los Estados Unidos hablan de que más de un 80% de la población de una u otra manera está dentro de este síndrome metabólico. Y el síndrome metabólico es que al presentarse la resistencia a la insulina, bueno, pues hay una obesidad abdominal, inflamación, distensión, problemas intestinales, intestino permeable, diarreas, lo contrario a las diarreas, estreñimientos, y luego entonces dolores musculares, dolores articulares, problemas de órganos, de los diferentes órganos, y se te convierte todo en que no, yo sé, estoy segura que aquí muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad de ver personas que tienen como que les duele todo y todo les molesta y todo les causa problema y es una medicina para esto, otra medicina para esto. Y lo que antes uno podía llegar a ver, digamos, en personas muy adultas, ahora se está viendo a los 30 años, personas con enfermedades que no deberían, no son propias de esta edad, no son propias de ninguna, pero en donde menos se ve es en las edades jóvenes, los adultos jóvenes, y ahí es donde se está encontrando, y niños con problemas que no deberían ni siquiera presentarse en la edad de la niñez, ¿no? Está las enfermedades cardiovasculares. Y lo que más me parece a mí interesante de todo esto es que normalmente no conectamos con la resistencia a la insulina este problema, ¿sí? Le echamos la culpa al colesterol, le echamos la culpa al estilo de vida, le echamos la culpa a muchísimas cosas, pero no nos damos cuenta que gran parte de las enfermedades que estamos viendo, como estas que son las de enfermedades cardiovasculares, vienen de una alimentación que está hipercalórica por la cantidad de carbohidratos, más una baja significativa del ejercicio que una persona debería hacer o que normalmente o comúnmente la gente hacía. Por ejemplo, ahora se va a gimnasio, se va a hacer ejercicio, se hace, bueno, muchísimas cosas que antes no se hacían y uno dice, pero antes hacemos más ejercicio. No, los abuelos, los papás, yo recuerdo mi abuela vivía en el pueblo y entonces él se levantaba a las 4 de la mañana porque iba a hacer que la oración de no sé qué, no sé dónde, y venía para la casa otra vez y después entonces que voy a hacer el desayuno y andaba que buscaba otra cosa y luego que voy a ir donde mi hermana y eran 45 minutos caminando, que mi abuelita teniendo como algunos 75 años nos botaba, nos dejaba botados a mis hermanos, a mis primos, a todos nosotros, ella caminaba y nosotros, abuelita, espéranos, ella a toda velocidad y tenía esa capacidad física precisamente por eso y podían
tener un consumo más alto, calórico más alto, precisamente por eso, porque había una quema mayor, pero es que hoy día nosotros con un control controlamos todo, tenemos el control en la mano y aquí está el televisor, aquí tenemos otro control y apagamos o prendemos el aire y ahora hoy día con el internet de las cosas, tú puedes desde el celular casi que prácticamente manejar tu casa. Por lo tanto, hay más sedentarismo, menos necesidad de moverse de una silla. Resolvemos casi todo desde una silla sin pararnos a veces por horas y horas y horas, o de una cama o de una silla, o un lugar donde nos sentamos y ahí dejamos reposar nuestro cuerpo. Eso no estaba pasando antes. La hipertensión arterial es otra de las enfermedades resultado de los problemas de resistencia a la insulina. Y lo mismo, le echamos la culpa a las grasas no tienen la culpa, las saludables no tienen la culpa, las grasas saludables, pero la cantidad de alimentos que consumimos con carbohidratos sí nos están creando ese problema y entonces lo peor de todo es que resultamos medicados de por vida con sustancias que a la larga tienen eh, sus efectos secundarios y no estamos trabajando el problema, sino que estamos trabajando con el síntoma, creando entonces un problema mayor. Está la apnea del sueño, que es algo que también cuando tú oigas roncar a una persona, hay resistencia insulínica en esa persona, eso no hay otra opción. Cada vez que una persona que ronca baja de peso, lo suficiente puede dejar de roncar inclusive, ¿no? Eso está demostrado, demostradísimo. Así que si usted duerme con alguien que ronca, ya sabe, dígale que tiene resistencia insulínica y que hay que trabajar en eso. Y bueno, está también todas las enfermedades renales, que es consecuencia también de resistencia a la insulina, que puede contribuir al desarrollo de estas enfermedades debido a su efecto en la función renal y en la presión arterial. Esos riñones lo que hacen es filtrar la sangre y lo que tú orinas es el resultado de todo el desecho que sale de la sangre que pudo el riñón eliminar, pero cuando el azúcar está rodando por esa sangre, cuando hay esa resistencia, no hay una manera de que todo salga y al final el riñón cuando no puede más deja pasar la sangre como está y luego pues vamos a ver o se va a ver esas cantidades de situaciones. Mire, piedras en la vejiga, piedras en los riñones, arenilla, todo eso viene de resistencia insulínica, igual que las piedras en la vesícula, piedras en el hígado, resistencia insulínica. Y ahorita les digo más de otras partes del cuerpo. Bueno, ahora mismo, los problemas reproductivos. Una de las causas es justamente la resistencia a la insulina, pero no se toma como parte de un proceso, no es algo como que se tome generalizado. Entonces viene endometriosis, viene problemas de útero, problemas de endometriosis ovárica, que es cuando el endometrio crece, es un tejido que se va creciendo sobre el ovario, impidiéndole su función natural y por supuesto impidiendo la posibilidad del embarazo. Entonces, se trata de todo tipo de cosas, pero no se analiza si algo de la alimentación pudiera estar causándolo y efectivamente es la insulina la que tiene ese problema y que hay que resolverlo. Muchas mujeres que han tenido problemas reproductivos, cuando hacen una dieta saludable y ejercicio, suelen quedar en embarazo, cuando no es ya algo mayor, ¿no? Y lamentablemente esta enfermedad que todos conocemos, que es cáncer, que hay múltiples tipos de cáncer, eh, está también vinculado a la resistencia a la insulina y es porque las células cancerígenas aman que el consumo de azúcar. Ellas viven por el azúcar. De hecho, cuando una persona deja el azúcar y está en una enfermedad o en una condición de este tipo, suele bajar el progreso que llevaba ese cáncer, ¿no? Y puede haber riesgo de todos los tipos de cáncer, pero en especial cáncer de colon, cáncer de mama y cáncer de hígado, porque son los más cercanos a páncreas y a este tema de la resistencia insulínica. El deterioro cognitivo, que hoy día está denominado como, el Alzheimer está denominado como la diabetes tipo 3. Y lo más terrible es que se está dando en jóvenes, en personas jóvenes, 20, 30 años, se está dando Alzheimer, una cosa terrible, no es una enfermedad solamente olvidar. Hace un tiempo yo creía eso,
que la enfermedad era simplemente que perdían como el deterioro cognitivo de poder recordar personas, lugares, circunstancias, situaciones. No, es que cada célula va perdiendo la información. El deterioro cognitivo es celular. Entonces, de momento, una persona que tiene Alzheimer podría dejar, por ejemplo, sus pulmones dejar de funcionar. Se les olvida que su función es respirar, o sea, recoger y sacar aire, dejan de funcionar. ¿Qué pudiera pasar con los riñones? ¿Qué pudiera pasar con muchas cosas? Hay gente que no muere porque tiene la enfermedad de Alzheimer, sino porque se atoró, porque no pudo respirar, porque su riñón se paralizó totalmente, pero de la noche a la mañana. Y es un proceso que va desencadenando una cosa tras la otra y que si uno tiene este conocimiento, uno debe pensar en eso. Las personas solemos pensar en el ahora, no en el mañana, y ninguno de nosotros tiene comprada la vida, pero todos nosotros sabemos que podemos llegar a durar un poco de tiempo y que esa vejez o ese tiempo de ser un mayor, una persona adulta mayor, debe ser lo más, tú debes de poder ser lo más independiente posible y depende sobre todo de cómo tú te alimentas, del ejercicio que haces y de cómo entrenas tu cerebro. Son tres cosas importantísimas en este proceso del envejecimiento. Y sobre los efectos de las hormonas, ¿cuáles serían? Hay de todo con las hormonas. Por ejemplo, la insulina misma, que es una hormona. La resistencia a la insulina implica que las células tienen dificultad para responder a los efectos de la insulina y en respuesta el páncreas puede aumentar la producción de insulina para intentar mantenerla en niveles de azúcar en sangre bajo control. Sin embargo, con el tiempo, este aumento de la producción de insulina puede agotar las células productoras de la misma insulina en el páncreas y entonces vas a tener que inyectártela. Está también la glucosa de azúcar en sangre, que la resistencia a la insulina, como ya vimos, provoca un aumento en los niveles de glucosa en sangre, ya que las células tienen dificultades para absorber la glucosa de manera efectiva y también te lleva a un riesgo a desarrollar eh, diabetes tipo 2. Las hormonas sexuales también son afectadas con esta resistencia, ya que una afección en la que los ovarios producen un exceso de hormonas masculinas y lo que puede causar es irregularidades menstruales, crecimiento de vello no deseado, problemas de fertilidad y en el caso de los hombres puede afectar la producción de hormonas sexuales y la salud reproductiva. En enfermedades que nadie quiere vivir, ¿no? Las hormonas leptina y grelina que regulan el apetito y la saciedad. Cuando hay resistencia a la insulina, ustedes habrán oído personas que están, por ejemplo, en sobrepeso o en obesidad mórbida, que comen y sienten hambre y es porque su cerebro, su organismo no está leyendo que ya hubo un consumo de alimento, que ya el cuerpo está ya saciado y entonces eso se genera por la resistencia a la insulina y esa leptina y grelina que cambian su forma y pierden todo, ¿no? Está el cortisol, que es una hormona relacionada con el estrés. Cuando hay resistencia a la insulina, tú puedes tener un estrés terrible y la respuesta va a ser el ser agresivos, el ser groseros, hacer daño, hacerse daño también. Y ahí se va a ver que ese exceso de cortisol. Las hormonas tiroides, que también con esa resistencia a la insulina influyen en este proceso de lo que es la tiroides, que vuelve y juega, actúa en contra de todas las otras hormonas porque al fin y al cabo la tiroides es la encargada de regular todas las hormonas. Entonces, entre unas y otras se van a hacer daño. La hormona del crecimiento, que no solamente se trata de los niños, al contrario, o sea, para los niños es importantísimo controlarlos en el azúcar porque si no, la estatura que ellos iban a tener, no la van a tener por un lado. Por otro lado, va a doler crecer, o sea, va a haber dolor de huesos, dolor de articulaciones. Y por otro lado, está en la parte adulta, cuando nosotros llega a un punto en que tú dejas de crecer, ¿verdad? Ese punto, entonces es como una campana. Cuando tú terminas, llegas al punto más alto, entonces empiezas ahora un proceso de crecimiento. No debería ser una campana, sino una meseta sostenida. ¿Por qué? Porque no deberíamos dejar de crecer nuestro cuerpo, ¿no? Pero nosotros dejamos de crecer porque nuestros huesos se debilitan y todo eso depende de la insulina. Así que si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Yo voy a ir viendo en el chat y ahorita les abro el micrófono también
Buenos días, ok. Ok, entonces vamos a quitarles aquí. Si tienen alguna pregunta, vayan escribiéndomela, por favor. Tienen sus micrófonos activados también, cualquier cosa. Dice acá, ¿cómo vencemos la resistencia a la insulina? Para vencer la resistencia a la insulina hay que cambiar la alimentación. Hay que hacer en un acto de madurez entender que el azúcar base es el problema base y que el azúcar se refiere a carbohidratos y carbohidratos hay en todos los alimentos que vimos ahí en la imagen. Si no los vieron, estaban las frutas, estaban eh, la papa, la yuca, todo lo que son almidones, que es un tipo de azúcar, y están todos los procesados. Entonces, todo eso debe salir de nuestra alimentación, o por lo menos por un tiempo tú lo sacas y después de un tiempo que ya esté controlado todo, entonces sí, tú puedes consumir equilibrado, ¿no? Insulínica, sí. ¿Y qué hacer para? Dice alguien aquí, ¿y qué hacer para qué? Para que me digan claro. ¿Para qué? Bueno, entonces, mientras tanto les digo, mire, una forma de saber que uno está venciendo la resistencia a la insulina, primero es la piel se va aclarando, se va poniendo, o sea, si habían manchas de algún tipo, las manchas van a bajar su color. Si tú tenías, por ejemplo, esta somnolencia en el día que no te deja, o sea, que tú dices, Dios mío, pero yo dormí, pero estoy cansado, ahí estás reteniendo una resistencia insulínica. Si tu cuerpo, si tú empiezas a perder la grasa, es porque la grasa que está en tu cuerpo es porque tu cuerpo está quemando de forma correcta las grasas como una fuente de energía y eso te va a ayudar. Fíjese que las personas que hacen dietas como la dieta keto, que lo decía el médico al inicio, pierden grasa en su cuerpo y su cuerpo se ve más fornido, más formado. ¿No? Cuando un cuerpo está más formado, entonces hay una señal de que ya estás bajando esa resistencia insulínica también. ¿Hay alguna prueba para determinar si tengo la resistencia con que puedo suplementarme? Sí hay pruebas, claro. El problema, Pao, de las pruebas es que hay que ir a un médico que tenga que ver con la parte hormonal y decirle que tú quieres saber, que te evalúen tu resistencia insulínica. Hay formas de hacerlo en las casas, también una pruebita, pero es que esa no es tan exacta como una prueba médica. ¿Y cómo puedo suplementarme? Si decíamos al principio, decía el doctor, el uso del picolinato de cromo, cromopicolinato, o hay suplementos que lo contienen. Siempre que tú vas a consumir un suplemento, busca un suplemento de calidad, con una historia atrás del suplemento, no cualquiera que venga y te cuente, ay, no, tenemos un nuevo suplemento y te tomas eso, no. Porque cada suplemento tiene una característica y es la concentración del nutriente base que está dentro de ese suplemento. Entonces, si tú tienes ese nutriente base, en el punto ideal, pues tú no vas a tener que consumir grandes cantidades en referencia a miligramos o a partes por millón o a unidades internacionales, sino que en una concentración quizás menor. Pero, por ejemplo, hay bloqueadores de carbohidratos que también pueden ayudar. eh, hay, eh, hay unos que son secuestrantes de grasas también, que te ayudan a eliminar del cuerpo sustancias. Y también tú puedes hacer combinaciones que no todo el mundo la recomienda primero voy a decir la recomendación, después les digo por qué. La recomendación es, tú puedes utilizar suplementos sustitutos de alimentos, por ejemplo, para poder bajar más el número de calorías del consumo diario en una etapa de tu proceso. Si tú empiezas hoy y hasta un punto necesitas ese producto o puedes utilizar ese producto, eliminando así, por ejemplo, la cena, que es la que más complicada es para la mayoría de la gente, eliminando la cena. Cuando has logrado alcanzar un peso adecuado, entonces retiras ese producto y se puede entonces manejar ya solo con alimentación y suplementar minerales, vitaminas, fitonutrientes que son importantísimos cuando estás haciendo dieta para no desequilibrar ahora los nutrientes, ¿no? Entonces, esos son básicamente suplementos que se pueden utilizar para ayudar.
siempre y cuando haya una asesoría. No lo intentes solo. Si tienes una persona que te puede ayudar, busca a esa persona que te puede ayudar, porque hay que monitorear diferentes cosas. Hay que hacerte preguntas para saber si sí o no. Hay cosas que de pronto no le funcionan a todo el mundo. Debe haber algo un programa, algo que te ayude para eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿O ustedes entienden mucho, mucho, mucho o no se entendió nada, nada, nada? Entendimos mucho, mucho, mucho. Ay, qué bueno, qué bueno. Ujú. Bueno, entonces la próxima semana tendremos también otro tema interesante. Les recomendamos que nos acompañen en en este programa que estamos haciendo de Ventana Saludable, que te permite mejorar en muchas cosas tu calidad de vida. Así que esperamos contar con todos ustedes en la próxima semana. Un abrazo y que descansen. Muchas gracias. ¿Ok?